autoridades civiles y militares, queridas víctimas del terrorismo, queridos amigos que hoy nos acompañáis. Me gustaría comenzar este acto con un minuto de silencio por todas las víctimas del terrorismo que desgraciadamente hoy no pueden estar con nosotros. Hoy se cumplen 20 años del peor atentado de la historia de Europa. 2 décadas desde que esta ciudad sintió cómo el tiempo se detenía, cómo el silencio imperaba, cómo miles de vidas se rompían en mil pedazos. 20 años son muchos, pero seguro que las víctimas de ese atentado pueden darnos hasta los detalles más insignificantes de aquel día. Porque, como he dicho al inicio, para miles de familias, ese día la vida se paró. Ya nada volvió a ser como antes. Ya nada volverá a ser como antes. Y un año más estamos aquí para recordar a todas las personas que fueron asesinadas y resultaron heridas. Aquel fatídico día. Estos días he estado reflexionando mucho sobre uno de los principales motivos que nos lleva a celebrar año tras año este acto en memoria de las víctimas del 11M. Y no es otro que la empatía. En un mundo cada vez más individualista, en el que no importa nada lo que le pase al vecino, en el que, como se dice comúnmente, cada uno va a lo suyo, quiero que hagamos todos el ejercicio de volver a esos trenes aquel fatídico 11 de marzo de 2004, cuando muchas personas volvieron a entrar en los trenes a ayudar sin saber si estallaría otra bomba, cuando los taxistas apagaron sus taxímetros, cuando los sanitarios de Madrid demostraron que su compromiso va mucho más allá del juramento hipocrático, cuando bomberos, policía, guardia civil trabajaron sin descanso, cuando miles de ciudadanos se agolparon en los hospitales para donar sangre, cuando cientos de personas se acercaron a aquellas carpas de IFEMA simplemente para acompañar. En definitiva, cuando se produjo en esta ciudad el mayor acto de solidaridad y empatía que se recuerda. Y eso es lo que nos trae a todos hoy aquí. Nuestra voluntad no solo de no olvidar, sobre todo nuestra voluntad de recordar y demostrar nuestra máxima empatía con todos los que aquel día lo perdieron todo. A todos los ciudadanos que voluntariamente os habéis querido acercar hoy a rendir este bonito homenaje a las víctimas del 11M, os doy gracias infinitas. Os honra, porque desde luego ahora mismo, en lo que se refiere a las víctimas del terrorismo, la consigna es que miréis para otro lado. Y a todos los representantes de la clase política que estáis hoy aquí, también os doy las gracias. Pero sin embargo vosotros os diría que vuestra presencia aquí es obligatoria, porque vosotros se lo debéis a las víctimas del terrorismo. Aprovecho para recalcar la ausencia hoy del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, de la directora general de apoyo a víctimas del terrorismo o del delegado del gobierno de Madrid. ¿Qué tendrán mejor que hacer hoy que estar con las víctimas del terrorismo en el aniversario de 11M? Ah, claro, es que han contraprogramado nuestros actos. Han contraprogramado nuestros actos para hacerse fotos con dirigentes europeos. Fotos, minutos de silencio y
promesas que jamás se cumplirán. Todo en un acto al que las víctimas no podemos asistir. Un acto para las víctimas, pero sin víctimas. Claro que, conociendo al presidente del Gobierno, que no se ha dignado a recibirnos en todos estos años que lleva en el Gobierno, porque prefiere hacerse fotografías con los de Bildu, o que hace 2 días escribe un tuit en el que nombra que va a ser el aniversario del mayor atentado de Europa para al minuto arremeter contra los dirigentes políticos contrarios y sin mencionar siquiera a las víctimas. Esa es la empatía que tiene el presidente del Gobierno. Yo les diría a todos los miembros del Gobierno que las víctimas hoy estamos aquí. Y estar con las víctimas no consiste en hacerse una foto y poner un tuit. Es mucho más que eso. Estar con las víctimas es aprobar leyes que reconozcan su especificidad y prevean ayudas y prestaciones para el colectivo. Pero también es ponerlas en el centro del debate público. Es llevar sus historias a las aulas y a las televisiones autonómicas. Es incluirlas en los planes de estudio. Les recuerdo que aquel 11 de marzo del 2004 no atacaron a nadie en concreto. Aquel día atacaron a España. Ese día nuestra nación sufrió el mayor ataque que se recuerda. Y no solo es que no acompañen hoy a las víctimas, más bien es que reniegan de nosotros durante todo el año. Es injusto, indigno y humillante. A las víctimas del terrorismo no solo hay que acompañarnos el día del atentado y los 4 días posteriores. A las víctimas del terrorismo hay que acompañarnos de por vida, dándonos el lugar que merecemos, reconociendo que lo que nos pasó fue injustificado, sin dobles lecturas y sin excusas. Estrés postraumático, depresión y ansiedad. Ese es el estado actual de muchas de las víctimas del 11M y de muchas víctimas del terrorismo. 20 años después o incluso más años. ¿Hay que obviar esta situación? ¿Hay que silenciarnos y escondernos debajo de una alfombra? Hace bien poco, una víctima del terrorismo me relataba cómo tiene que llevar siempre gafas de sol a consecuencia del atentado que sufrió, porque tiene metralla en los ojos y el más mínimo rayo de sol hace que la metralla se caliente y se expanda, provocándole unos dolores tremendos. ¿Cómo quieren que esa persona olvide y pase página? ¿Cómo quieren que una madre, un padre, una hija, un hijo pasemos página? No queremos, no sabemos, no podemos y no debemos. Es muy importante que los jóvenes en España sepan qué ha pasado. En la VT volcamos muchos de nuestros esfuerzos en este punto. No podemos mirar al futuro sin recordar el pasado. Recordar para homenajear a nuestros muertos, pero también para no blanquear a los responsables de tanto dolor y sufrimiento. Es importante que las generaciones futuras pongan cara y nombre a los responsables por acción, pero también a los responsables por omisión. A los que apretaban el gatillo y accionaban las bombas, pero también a los que los aplaudían y defendían desde las instituciones, y que a día de hoy siguen defendiendo que algunos asesinatos tuvieron justificación. Cuando muchas veces oímos que ETA está derrotada, siento deciros que las víctimas somos las que nos sentimos derrotadas, las que tenemos una sensación total de derrota, y no es para menos. Todos los terroristas cumplen condena cerca de sus casas, y esos los que no han conseguido ya el 3er grado sin hacer prácticamente nada. Aunque suene increíble, en este momento no está garantizado que nuestros asesinos cumplan íntegramente sus condenas, sino todo lo contrario. El relato que está calando en este país es el que hubo 2 bandos, con víctimas en ambos, por lo que todos somos iguales. Y lo que es peor, a nosotros, a las verdaderas víctimas, se nos priva de nuestro derecho a alzar la voz y reivindicar memoria y justicia.
Ahora nos dicen que Bildu es la luz que ilumina España, un partido joven, de izquierdas, con ideas frescas, que protege a la clase trabajadora y que vela por los intereses del pueblo. Sin embargo, las víctimas somos vengativas, estamos ancladas en el pasado o estamos politizadas. ¿Y qué decir del archivo audiovisual que existe sobre las víctimas del terrorismo? Se considera aburrido, caduco y muy marcado ideológicamente. En cambio, si una plataforma estrena una entrevista con un histórico líder de una organización terrorista que ha asesinado a casi 1000 personas en España y que, por cierto, tiene causas pendientes con la justicia, se crea una expectación máxima. No me negarán que todo esto que he relatado y que es objetivo es completamente cierto, por lo que la sensación inequívoca de derrota que tenemos las víctimas está más que argumentada. Pero igual que les digo esto, les aseguro que no nos vamos a rendir. Por más piedras en el camino que nos pongan, no van a conseguir silenciarnos jamás. Aunque tengamos cada vez menos altavoces, aunque nos limiten los medios materiales y humanos para seguir trabajando por y para las víctimas. Y aunque nos encontremos ante un horizonte de lo más oscuro, les aseguro que no van a conseguir silenciarnos. Para quien me quiera escuchar, el fin de la política de dispersión estaba en la agenda del gobierno desde el principio. Se ha beneficiado penitenciariamente a terroristas que no han colaborado con la justicia, que no se han arrepentido de absolutamente nada, que siguen riéndose de nosotros en los juicios y que siguen sin colaborar con la justicia para esclarecer los casos aún pendientes de resolver, como el caso del 11M. Los ongi etorris no son meras manifestaciones de alegría por la vuelta de un vecino a su pueblo. Son actos de reconocimiento y homenaje a los que no tienen otro mérito que el asesinato y la extorsión. En una parte de España, del País Vasco y Navarra, se permite recibir como héroes a los principales responsables de vulneraciones de derechos humanos, sin que por parte de las autoridades se haga nada por impedirlo. Y esto se repite una y otra vez, año tras año. Señores, aquí no ha habido una guerra. No caigan en la trampa de la equiparación. Víctimas y verdugos, ni más ni menos. Aquí no hemos sufrido todos lo mismo ni estamos en la misma situación. A mi padre le pillaron a tiros en la puerta de nuestra casa. Mi padre no hizo absolutamente nada para merecer este final. ¿De verdad el sufrimiento de mi familia es el mismo que la de alguien que eligió ser terrorista y dedicar su vida a extorsionar y a matar? Sinceramente no lo creo. Y Bildu. Pero ¿cómo se puede pensar por un instante que Bildu es el partido del pueblo? Si tenían, y en algunos lugares siguen teniendo, al pueblo aterrorizado. Si son incapaces de condenar que hace muy poco tiempo vivíamos en una España en la que unos pistoleros decidían quién moría y quién podía seguir viviendo. ¿Cómo se puede tolerar que en el Congreso nos den lecciones de empatía y convivencia y fuera estén homenajeando a los terroristas? ¿De verdad? ¿A dónde vamos a llegar? Reflexionen. Reflexionen sobre todo esto que les acabo de relatar, porque es nuestra realidad, es la realidad actual de las víctimas. Mucho se habla de la revictimización que sufrimos las víctimas del terrorismo por culpa de estas realidades que he relatado, cuando se produce un nuevo atentado, cuando se acerca la fecha del aniversario. Para muchas, y aseguro que esto es verídico, simplemente ver a Otegi en la televisión es sinónimo de ansiedad y estrés. Y voy terminando, y termino con un ruego. Les ruego que no nos olviden, que no nos maten otra vez, que tengan siempre presente que las víctimas del terrorismo somos un patrimonio muy importante de este país. Les vuelvo a repetir que aquel 11 de marzo nos atacaron a todos. En ese tren había 191 personas con nombre y apellidos que fueron asesinadas, pero ellos no eran el objetivo. El objetivo éramos todos los españoles.
nuestra libertad, nuestra democracia, nuestros valores. Por eso somos todos los que tenemos que dar la cara, por ellos, por todos. Muchas gracias. Me van a permitir que les cuente una anécdota que ocurrió hace unos años, cuando iba paseando por unas calles de Pamplona con Ángeles Pedraza, y se nos acercaron unas señoras preguntándole si era la madre de Miriam. Aquello le emocionó porque era la primera vez que le llamaban así. Por eso hoy quiero presentarla de la misma manera. Les dejo a todos ustedes con la madre de Miriam.